Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Columnas, este espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. Esta semana estaremos hablando de la educación, su valor y su importancia para el desarrollo de la sociedad y también su valor simbólico para construir algunos valores republicanos y laicos. Además, acerca de distintas cosas que están vinculadas a la educación, como los costos, la educación privada, la educación subvencionada y la educación pública, que está teniendo una revolución en los últimos años. Y para conversar acerca de esto estaremos con Pablo Baeza Soto. Él es director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Él es un profesional con una amplia trayectoria en el ámbito educativo, es profesor de Estado de Enseñanza Media de la Universidad de la Frontera y además es magíster en suficiencia, investigador y también en fundamentos de la investigación histórica de la Universidad de Salamanca. Además, hay otras cosas que están dentro de su currículum que las conversaremos directamente con él. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Entre Columnas. Muchas gracias. Estaba esperando esta entrevista, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros desde Chiloé, también hacer el esfuerzo de repente por distintas cosas estar en Santiago y aprovechar de tenerte en forma presencial, que es como a nosotros nos gusta también conversar con las personas que vienen a este espacio. Y para partir, algo que conversábamos antes detrás de cámara, ¿cierto? ¿Cómo nació esta vocación tuya por la educación? Bueno, una de las primeras experiencias escolares, ¿no es cierto?, son 12 años aproximadamente de escolaridad, dentro de las cuales tú puedes experimentar buenas experiencias y malas experiencias. Y dentro de eso a mí me ha tocado, ¿no es cierto?, pululé por varios colegios y me di cuenta de lo importante que es la educación como motor motivador. Cuando tienes profesores, ¿no es cierto?, que marcan en cierta medida tu experiencia y sacan el máximo provecho de los talentos que uno tiene, deportivos, artísticos o ¿no es cierto?, académicos. Entonces, desde siempre, y sobre todo en la área de la historia, me fueron tocando profesores que fueron detonando, ¿no es cierto?, esta magia de la lectura, esta magia, ¿no es cierto?, de imaginarse viajes a otras culturas, y lo que me permitió finalmente también hacer eso, pues viajar, estudiar en pedagogía y desarrollar ese talento que uno no sabe hasta que va explotando por los estímulos, ¿no es cierto?, que recibe de algunos docentes en el tiempo. Claro. Y esto fue que tú saliste del colegio y ya en la enseñanza media dijiste, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la educación, voy a ser profesor, voy a estudiar algo por ese lado. Sí, tuvo muchas cosas familiares también. Mi familia vivía en Osorno por mucho tiempo, después se fue a vivir a Cuarto. Cuando yo estaba en cuarto medio lo hice en Rancagua y yo quise regresar al sur. Entonces me fui a la Universidad de la Frontera, que el norte no me gustaba mucho, Rancagua para mí era norte. Entonces volví a Temuco, a la Universidad de la Frontera, a estudiar pedagogía en historia. Y allá hay un sello muy marcado en materia de educación de frontera, educación intercultural. Entonces también se desarrollaron ciertas líneas que uno aprende in situ, así que me puse a trabajar rápidamente en el Instituto de Informática de la misma universidad, con el proyecto Enlace. Los antiguos recordarán el programa Plaza, y ahí me tocaron los primeros años. Como tenía habilidades informáticas, en esa época recién estaba apareciendo internet, entonces también me tocó ser tutor de varios postítulos mientras estudiaba. ¿Y qué significa para ti hoy día estar trabajando en educación? Porque ya lo vamos a abordar, pero tú estás a cargo, ¿cierto?, de un servicio local que entrega educación pública en un territorio rural, en un territorio alejado del país como es la isla de Chiloé. Entonces, ¿qué significa para ti eso? Cuando recién llegué a Chiloé me preguntaban mucho eso, y uno se hace un análisis de su trayectoria y te das cuenta de que todos los trabajos que has tenido te han ido preparando para asumir el trabajo más importante que hasta la fecha tengo, ¿no es cierto?, en materia de educación. Independientemente que antes haya sido, ¿no es cierto?, seremi de educación en la región y también director de colegio, pero este en particular para mí es el trabajo más importante por las repercusiones que tiene y en el contexto que me tocó asumir Chiloé, que era una situación crítica, ¿no es cierto?, de paralización permanente, donde el temor que había en relación a cómo iba a ser el SLEP, cómo iba a solucionar estos problemas, iba a ser recibido por la comunidad. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no soy muy supersticioso, pero me gustaría tocar madera. Acá tenemos madera. Me ha ido bastante bien, la comunidad me ha recibido bien.
también era conocido desde el punto de vista del territorio, conocía la isla. ¿Ya conocías Chiloé? ¿Te había tocado trabajar ahí o habías tenido algún vínculo antes con ese territorio? Claro, cuando me tocó ser Seremi de Educación en la región de los lagos, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, me tocó implementar la reforma educacional, Ya, lo que era, ¿no es cierto?, la carrera docente. Claro, Incluso la prospección de los SLEP, ahí nace, ¿no es cierto?, en la configuración del territorio, vimos cuántos SLEP tenía que tener la región, toda esa estructura, ¿no es cierto?, la definimos en esos 4 años. Y la presencia y las visitas a Chiloé fueron desde el primer tiempo. Chiloé tiene 44 islas pobladas. Yo siempre repito, ¿no es cierto?, que es la isla más grande de Sudamérica, es superior incluso a varios países europeos en términos de dimensiones. Por lo tanto, el territorio es complejo, diverso y tiene particularidades que hasta el día de hoy se hacen notar. De hecho, en Chiloé ahora se está recordando el Bicentenario. El próximo año el Bicentenario va a ser el gran tema de Chiloé, que es el último reducto español en el continente americano. Claro, podríamos decir el Bicentenario cuando ese territorio pasa a ser parte de la República de Chile, ¿no? Eso es un poco la... Más tardío que el resto de Chile. Más tardío que el resto, claro que sí. Pablo, cuéntanos un poquito qué simboliza para ti estar trabajando hoy día en educación pública, estar trabajando en este tema y que sea también un tema de conversación, ¿cierto? No solamente en el territorio, sino que también es una discusión nacional el tema de la educación pública. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en la educación privada como docente, ¿no es cierto?, en la particular subvencionada, y en la pública, claro, tiene una sustancia distinta. Y más en un territorio donde, si no fuera por la educación pública, no existiría una oferta particular subvencionada, menos la privada. ¿Por qué? Porque los números y la dispersión geográfica hace que sea inviable una educación particular subvencionada, porque la cantidad de alumnos no te permite tener un servicio educativo. Y tiene que ser el Estado. Si no fuera por el Estado, los jóvenes de Chiloé no tendrían acceso a la educación, a ningún tipo de educación. Y por eso es tan importante que nosotros estemos. Y que no se vea todo como en números, ¿no es cierto?, completos, sino que aquí es inversión pública, porque tenemos que tenemos que formar y tenemos que proyectar a ciudadanos que tienen que hacer que el territorio se mantenga con el tiempo, que sea autosuficiente, que tenga, ¿no es cierto?, línea de proyección en materia científica, en materia, ¿no es cierto?, artística, en materia turística. Ahora con las megas infraestructuras que se están haciendo, también capacidad de mantención de esas infraestructuras, en el caso del puente o la doble vía que se va a proyectar. Entonces, los desafíos en materia de educación pública son completos en Chiloé, porque tenemos que estar presentes en todas las áreas. Somos también el principal empleador del territorio. Claro, como servicio local tienen que estar a cargo, ¿cierto?, de pagar los sueldos de los profesores, de los asistentes de la educación y todas las personas que se dedican a la educación pública en sus distintos roles, ¿cierto? Y los servicios asociados, que mantención de infraestructura, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la habilitación de caminos, tema, ¿no es cierto?, desde el mismo combustible, la leña, la conectividad, el transporte escolar, que en Chiloé necesitas un montón de transporte escolar y eso también se licita y con ciertas estructuras, ¿no es cierto?, de calidad que son complejas de cumplir en un territorio dominado por la ruralidad y los caminos complejos. Así que sí, los desafíos y el cariño que le tiene la gente a la educación pública también es distinto a otras partes del territorio. Los liceos emblemáticos de Chiloé formaron a la gran cantidad de personas que hoy en día toman decisiones en Chiloé, desde los políticos, diputados, senadores, ¿no es cierto?, alcaldes, todos ellos fueron formados en la educación pública. Claro, entonces eso les da otro acercamiento también al cómo entienden y cómo se relacionan con el servicio local, me imagino. Así es. Sí, nosotros tenemos somos bastante importantes desde el punto de vista de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos resolviendo las cosas, cómo estamos llegando en la rapidez en que llegamos. Porque antiguamente, claro, las corporaciones, estamos hablando que en Chiloé son 10 comunas. De estas 10 comunas, 9 eran corporaciones de educación, que obedecen también a un principio de lógica un poco más privada que los DAE. Solamente teníamos un DAE. Por lo tanto, el funcionamiento era distinto al resto del territorio, ¿no es cierto?, de la región. En la región de los lagos, en la provincia de Yanquihue, en la provincia de Osorno, todos son DAE.
Entonces, en Chiloé funcionaban, ¿no es cierto?, como corporaciones. Y Pablo, eso si le podemos, bueno, haciendo un paréntesis, si le podemos explicar a quienes nos están viendo y que a lo mejor no están tan metidos en el tema educacional, ¿cuál es la diferencia, así a grandes rasgos, entre una corporación de educación, que tú dices que tiene una mirada más como privada o una lógica, claro, más de empresarial, y el DAEM o el Departamento de Educación Municipal, que tendría una lógica tal vez un poco más pública? Si claro, lo puedes explicar un poco esa diferencia. Uno se da cuenta mucho de la diferencia en los procesos incluso de compra. Ya, un DAEM tiene un proceso de compra, de licitación pública, ¿no es cierto?, más transparente en torno a la toma de decisiones. Las corporaciones podían tomar decisiones a dedo. Entonces, decía, quiero que me cambien los vidrios de la escuela, y apuntaba, ¿no es cierto?, a la vidriería y se solucionaba rápidamente, pero existía también esta nebulosa de... La opacidad. Claro, que es el amigo, no el amigo, que cambia los vidrios de todas las escuelas y siempre el mismo proveedor, y a veces no es el más barato, así lo cambia igual. En cambio, en lo público, como los DAEM, habían restricciones, ¿no es cierto?, que permitía que esto fuera mucho más ordenado. Entonces, y las mismas negociaciones que se hacían con los sueldos de los asistentes de la educación tenían diferencias gigantescas. Entonces tenemos diferencias en las comunas de sueldos de funcionarios como asistentes de la educación que tienen una función específica, pero su sueldo es gigantescamente superior al de otra comuna porque la negociación fue distinta. Entonces tenemos sueldos que van desde los 6 millones de un fonoaudiólogo a otro, ¿no es cierto?, que puede ir en el 1,5 millones. Entonces ahí tú te das cuenta que esas diferencias también fueron destruyendo un poco, ¿no es cierto?, lo que es la educación pública, precisamente por esas diferencias. Hoy en día la estructura y la forma de llegar a los sueldos está reglamentada. ¿Ya? Igualdad de funciones, igualdad salarial, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que haya una transversalidad y que tú te puedas programar financieramente también de buena forma. ¿Y eso ha traído algunos problemas que tú has tenido que ir resolviendo con el tiempo? Es decir, me refiero a cambiar ciertas lógicas que son más bien privadas, a entender que ahora se funciona con una lógica pública, que hay una plataforma para licitar, que hay que tener bases de licitación, eso se demora un tiempo, ¿cierto? Correcto. Sí. ¿Cómo se ha enfrentado eso? Ha sido bastante didáctico, porque hemos tenido que enseñarlo. Entonces, ya, perfecto. A los directores, sobre todo, porque los tiempos de ejecución no son tan rápidos como eran antiguamente, precisamente porque tú necesitas una planificación con ciertos tiempos para que esas propuestas, desde el punto de vista de la licitación, sean adjudicadas y se comiencen, ¿no es cierto?, a aplicar. Pero se puede. Pero se requiere planificación, precisamente. Y la planificación también nos permite programar los gastos. Y la planificación es la esencia de la educación. Un docente, un colegio, ¿no es cierto?, requiere y necesita planificar, precisamente porque cuando tú no lo haces, se cometen los errores, ¿no es cierto?, y se nota cuando tú no planificas algo. Los estudiantes ya lo sienten. Una clase planificada, una clase no planificada, independientemente de que tu planificación mute en el tiempo. Porque pueden cambiar, porque de acuerdo, ¿no es cierto?, a las realidades que están ocurriendo, la contingencia, pero el profesor requiere y necesita planificar, los directores requieren y necesitan planificar, y el SLEP también necesita planificar porque tenemos necesidades mayores a los recursos. Por lo tanto, tú tienes que ir priorizando cuáles son las urgencias, cuáles son las emergencias y cuáles son las cosas que vamos a resolver más adelante, pero que están dentro de la línea, ¿no es cierto?, de necesidades que tienen todos los establecimientos. Pablo, si tuviéramos que explicarle a las personas que nos están viendo hoy día de qué se trata esto de la nueva educación pública, esto de los servicios locales, un poco, si lo puede explicar un poco. Lo hemos comentado, ¿cierto?, de que los colegios pasaron de los municipios al Estado a través del Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública que administra estos servicios locales, pero cuéntanos un poco de qué se trata este proceso en el sentido de lo que significa, cuáles son como un poco las ideas fuerzas que están detrás de esta política pública. Bueno, aquí tenemos que retrotraernos y decir cómo funcionaba, ¿no es cierto?, con los municipios. Anteriormente también pertenecían al Ministerio de Educación, claro. Después viene, ¿no es cierto?, la reforma del año 81, ¿no es cierto? Correcto, viene el golpe de Estado, que cambia, ¿no es cierto?, la figura del Estado particularmente y cómo era la presencia del Ministerio de Educación en los colegios. Se municipaliza la educación y ahí comienzan a haber temas distintos, porque municipalidades con muchos recursos tenían educación de mejor calidad y municipalidades con pocos recursos tenían educación, ¿no es cierto?, que siempre estaba al debe. Junto con eso, la principal autoridad en materia educativa en un municipio era el alcalde.
Entonces, los alcaldes cambiaban cada 4 años y cada alcalde tenía un sello distinto y responsabilidades distintas. Un alcalde tenía responsabilidades desde el punto de vista de la seguridad, de la parte de las áreas verdes, de la vivienda, de salud también, ¿no es cierto? Y educación. Por lo tanto, la prioridad no era educación. Tenías alcaldes que sí, a lo mejor la prioridad era educación, pero varios otros que no. Y con cada cambio de alcalde, cada 4 años, también habían cambios en esas prioridades. Por lo tanto, la educación siempre tenía vaivenes, diferencias. Algunos alcaldes traspasaban más dinero, otros alcaldes no traspasaban tanto dinero. Entonces la educación no estaba dentro de un sistema articulado, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación pudiese decir, nosotros como expertos en educación coordinamos este proceso. Y por eso es que se genera esta nueva educación pública, que era retornar a los colegios, al ministerio, en una suerte de profesionalismo también, porque en las corporaciones o en los DAEM, las personas se iban formando en materias administrativas que a lo mejor no tenían competencia. El profesor de educación física asumía la responsabilidad contable, tú te pillabas, ¿no es cierto?, el encargado de recursos humanos, que era profesor de educación física, que lo podía hacer, pero no tenía todas las competencias, se cometían errores y había un sinnúmero de situaciones, incluso de sobredotación, que se contrataban antes de las elecciones muchas personas y eso generaba que se fuera mucho recurso que debería estar en los colegios, se iba a pagar sueldos del área administrativa de las corporaciones de los DAE. Entonces, cuando nacen los SLEP, la figura era, no podemos seguir haciendo lo mismo, para tener resultados, ¿no es cierto?, distintos, tenías que cambiar cosas distintas. Entonces, los SLEP, como parte de este sistema, también funcionan con patrimonio propio. Eso quiere decir que los sueldos del equipo profesional del SLEP no ocupa subvención. La subvención que recibimos por alumno o por asistencia media va íntegramente a los colegios. Incluso la SEP, actualmente la SEP también va completamente. Antes había un porcentaje que se retiraba para también contratar más personas. Entonces era complejo. Hoy en día tenemos la seguridad que con los SLEP los recursos asociados a los alumnos llegan íntegramente a los colegios. Y esa es una diferencia importantísima, que nos permite también ir dando, ¿no es cierto?, más apoyo en materia técnico-pedagógica, que era algo que faltaba. Precisamente porque en este sistema las provinciales de educación que tenían ese rol de apoyo también se dividían con los particulares subvencionados. Ah, claro. Entonces ahora los SLEP también tenemos esa responsabilidad de un apoyo técnico-pedagógico. Y es un apoyo, ¿no es cierto?, importantísimo, porque viene desde cómo generamos los PME, los proyectos de mejora educativa, cómo los colegios se proyectan y se planifican durante un año para hacer acciones que puedan remediar resultados, ¿no es cierto?, que a lo mejor están bajos o fortalecer resultados que están buenos. Hace poco estuvimos en una actividad donde en el SLEP el Ministerio nos contaba lo importante que es la toma de decisiones con datos y cómo hemos implementado, ¿no es cierto?, programas que nos permiten tener información a tiempo real de muchos datos que antiguamente estaban, ¿no es cierto?, repartidos, ¿no es cierto?, y no sabías cómo llegar. Accedías a algunos datos y otros datos estaban en otra fuente de información. Entonces, juntar y cruzar datos. Hoy en día podemos cruzar datos, tomar decisiones, más aún ahora también con herramientas de inteligencia artificial que te permiten, ¿no es cierto?, hacer cruces importantísimos que antes en términos humanos era muy, muy difícil porque tenías que tener unos analistas contables, tener, ¿no es cierto?, un estadístico, un sociólogo, equipos interdisciplinarios que son difíciles de armar. Entonces ahora con estos apoyos tecnológicos sí podemos hacer un resumen, ¿no es cierto?, que te permita partir de algo y no generarlo desde el todo. Entonces, hoy en día sí, tenemos muchas más herramientas de lo que tenían los DAEM, ¿no es cierto?, y las corporaciones, y estamos dentro de un sistema muy importante que lo dirige, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación y donde tenemos otras instituciones como la Agencia de la Calidad, ¿no es cierto?, la Superintendencia, que conforman el SAC, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde nosotros también participamos junto con Junji, con Junaep, en lo que hace que ahora todos los que nos sentamos en la mesa seamos expertos en educación. Y eso es un tema. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo, porque las decisiones son técnicas, son decisiones, ¿no es cierto?, asociadas a lo mejor para los estudiantes y cómo damos condiciones para que nuestros profesores y nuestros asistentes de la educación saquen el máximo provecho de nuestros estudiantes.
Pablo, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tiene la educación pública en estos años? Porque entendemos que los servicios locales de educación pública están en gran parte del país, en todas las regiones del país hay al menos un servicio local de educación pública, en otras regiones ya está toda la región dentro del sistema público, en otras regiones todavía falta, ¿cierto? ¿Cuáles son esos desafíos que ves tú en los próximos años? Bueno, uno ve que siempre los grandes problemas que se tienen en materia de instalación vienen asociados a la inversión. Y la inversión está asociada a los recursos. Y nosotros estamos y seguimos teniendo un sistema de financiamiento del siglo pasado, que es matrícula, pero con una fórmula de asistencia. Entonces tú tienes recursos variables para gastos fijos. Ah, claro. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Para que lo llevemos a ejemplos concretos. En invierno, los niños asisten menos porque se enferman, porque, no sé, porque... Es más difícil llegar al colegio, los caminos... No sé, pues en alguna ciudad llueve mucho, entonces se complicó, o hubo una inundación cerca del barrio y no asistieron varios niños. Eso quiere decir que hay menos recursos ese mes para pagar sueldo, para esa escuela, luz, agua y gas, y a su vez para esa escuela al sistema del servicio local, y eso quiere decir que tienes menos recursos. Correcto. Ya. O lo que te decía al comienzo, que nosotros estamos presentes donde nadie más va a estar porque la cantidad de estudiantes es muy baja y esa subvención no te alcanza para pagar. Entonces en Chiloé tenemos colegios que van desde un alumno, porque tenemos islas donde hay un solo alumno, donde está su profesor encargado, ¿no es cierto?, y que va hasta los 150, hasta los 200 alumnos, escuelas pequeñas. En las ciudades más grandes de... Y esa cantidad de alumnos no te alcanza para pagar el sueldo y para pagar los gastos básicos desde la calefacción, luz, agua. Entonces, la lógica del financiamiento en materia de educación tiene que cambiar. No puede seguir así precisamente porque se generan estos agujeros económicos que si seguimos con esa forma nunca vas a lograr a un equilibrio, entendiendo que la educación es inversión, no es un negocio. Tú tienes que tener educación de calidad que permita que los estudiantes de cualquier parte del territorio tengan una formación integral para aprovechar sus talentos y que eso genere, ¿no es cierto?, después un crecimiento económico, que es una inversión para que en el futuro todo eso que invertimos tenga una retribución de distinto tipo, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo nuevo, de las nuevas tecnologías, del turismo, un sinnúmero de cosas que si no somos capaces de aprovecharlos en las etapas iniciales de nuestros jóvenes, va a salir más caro. Entonces, esa inversión inicial tiene que ser considerada desde esa perspectiva. Uno siempre en educación dice que Chile es un país, ¿no es cierto?, que es rico en cobre, rico en los recursos naturales, en recursos minerales. Recursos minerales. Pero en realidad esos recursos no son valiosos si es que no tienen a las personas que transformen o extraigan esos recursos. Por eso el recurso más importante de Chile son las personas. Y tenemos que invertir en ello para después, ¿no es cierto?, transformar los recursos naturales. La riqueza de un país se mide por la cantidad de educación que tienen sus ciudadanos. Escuché en algún otro podcast por ahí. Y por otros temas, como si tenemos una educación de calidad, tenemos jóvenes que van a estar preocupados de su salud, que van a alimentarse bien, que van a tener actividad deportiva, que van a saber por qué hay que hacer deporte, alimentarse sano. Y eso va a retribuir a que el sistema de salud tampoco tenga una recarga en materia de gasto. Claro que entonces, sí, pensarlo como intersectorial, ¿no? Así es. Que la educación también contribuye a otras áreas, en lo que tú comentas, lo de la salud es una, ¿no? Y seguridad. O seguridad es otra también. Ya. Cuando tenemos jóvenes que saben que sus talentos van a ser desarrollados y que van a poder vivir del trabajo le quitamos personas, ¿no es cierto?, a la delincuencia. Entonces, no es menor cuando un país decide invertir y centrarse en la educación. Y por eso yo digo que el gran desafío que tenemos es repensar el sistema de financiamiento en educación, entendiendo que la educación va a cambiar la brújula en el sentido, ¿no es cierto?, de que ya no nos tenemos que preocupar tanto porque nuestros ciudadanos se enferman, tanto porque están con buena educación, saben cómo cuidarse. En materia de seguridad ya no necesitamos, y lo dicen los antiguos, lo decían, educa al joven y no tendrás que castigar al adulto. Y eso esa es la esencia de la educación pública, formar buenos ciudadanos
para que el país, ¿no es cierto?, tenga mejores condiciones futuras. Pablo, hay una cosa que yo comenzaba diciendo al inicio del capítulo, y es que también la educación va dando ciertos sellos a la ciudadanía o a la sociedad, y en este caso la educación pública también va entregando un sello laico y republicano a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ese desafío, ¿no? De pasar a veces de esta educación que tenía otra mirada, porque cada municipio tenía una mirada distinta, a pasar a una educación en donde se ha planificado tal vez de manera más centralizada, pero también de manera más homogénea para todo el país? ¿Cómo ves tú que ese nexo, digamos, entre tener una sociedad distinta o tener una sociedad con ciertos valores se potencia a través de la educación pública? Sí, eso también va variando de acuerdo al territorio. Chiloé particularmente es un territorio, ¿no es cierto?, muy conservador desde el punto de vista valórico religioso. Entonces todavía los colegios, ¿no es cierto?, hay mucha presencia de religiosidad. También las familias lo deciden. Hoy en día, ¿no es cierto?, si quieres tener religión, qué tipo de religión tienes. Los chicos que no quieren tener religión trabajan, ¿no es cierto?, otras líneas, ¿no es cierto?, como filosofía. ¿Y eso cómo se trata en los colegios públicos, Pablo? El tema de las enseñanzas de las creencias, digamos. Cuando se matriculan los jóvenes, los colegios, ¿no es cierto?, les preguntan si su hijo va a querer, quieres que tu hijo tenga religión católica, que tenga religión evangélica, o que tenga, ¿no es cierto?, filosofía o otras áreas, ¿no es cierto?, fortalecer castellano, lenguaje, perdón, y se me cayó el carnet un poquito, pero lenguaje, ¿no es cierto?, matemática. Y cada colegio establece, ¿no es cierto?, cómo va a ir priorizando esas horas que libera, ¿no es cierto?, en otras áreas académicas. ¿Pero eso tú tienes la posibilidad en todos los colegios? En todos los colegios. Ya. Todos los colegios tienen esa libertad desde el punto de vista de preguntar si van a querer o no van a querer. Y que es distinto a lo que a veces lo confunden también en una educación intercultural bilingüe, que ahí es distinto porque es por ley. Más del 20% de estudiantes, ¿no es cierto?, con apellido indígena, ese colegio está obligado a dar la asignatura de educación intercultural bilingüe. ¿Qué eso ustedes lo tienen en algunos colegios? En todos los colegios que lo terminan. Ahí estamos con el trabajo con los educadores, porque hay un formato desde el punto de vista de que tienen que ser personas autorizadas por las mismas comunidades que manejan y comprenden, ¿no es cierto?, la espiritualidad para poder enseñarla. Pero al mismo tiempo tiene que estar validado y certificado por el Ministerio de Educación. Entonces se hace todo un trabajo, ¿no es cierto?, con las comunidades, que lo hemos ido haciendo bastante bien. En ese sentido, las comunidades están muy bien organizadas en Chiloé. Los colegios también saben que las comunidades son las encargadas de decir, estos son las personas de este territorio que pueden impartir esta asignatura. Y estas personas a su vez tienen que ir al ministerio a validarse para poder entrar en los colegios, ¿no es cierto?, y hacer... esta es una práctica distinta a la pedagógica habitual, porque ellos son educadores tradicionales, no son docentes. Pero ahora la ley pasan, ¿no es cierto?, a configurarse como entran en su contrato a ser estatuto docente. Entonces hay como hartas cosas que se están haciendo ahora y que son bastante, yo digo que son entretenidas, porque algo es entretenido cuando no tienes que seguir haciendo lo mismo. No, claro. Entonces cuando tú cambias se van haciendo ahí los ajustes. Claro. Ya, perfecto. Bueno, Pablo, para ir cerrando esta entretenida conversación que hemos sostenido, si tú pudieras entregar un mensaje a quienes nos están viendo respecto a este tema, sobre la educación pública que hemos estado conversando. Sí, bueno, en el caso muy particular de Chiloé, se vivió el año pasado, ya estaban los problemas antepasados, problemas de sueldo a los docentes. Entonces se fue mucha gente del sistema público. Y el llamado es precisamente a volver a creer en el sistema público. Nosotros ya llevamos un año completo donde no hemos tenido ningún tipo de problemas de paralización en torno, ¿no es cierto?, al contexto Chiloé. Han habido situaciones en contexto nacional, pero muy puntual. Nuestros colegios se están mejorando en materia de infraestructura. Tenemos una inversión importante, planificada, ¿no es cierto? Estamos acompañando a los colegios, ¿no es cierto?, en materia de apoyo técnico-pedagógico. Vamos a iniciar procesos de concursabilidad en los directores de los distintos colegios para hacer esta movilidad que uno espera, pero también con acompañamiento, con convenios de desempeño, que están vinculados con los convenios de desempeño también de nuestros subdirectores, y convenios de desempeño que están vinculados con mi propio convenio de desempeño. Entonces se muestra una orgánica que lo que yo hago, lo hago para que los directores también puedan tener buenos resultados en su sala.
No es, todo está, ¿no es cierto?, planificado precisamente. Todo está encadenado, enlazado. Es precisamente una cadena que fortalece estas decisiones. Y uno sabe que las cadenas, en la medida que uno de los eslabones es débil, la cadena se quiebra. Por eso cada uno de los eslabones que conforman, ¿no es cierto?, la educación tiene que tener fortaleza. Y en eso estamos. Así que el llamado es precisamente a que las personas vuelvan a creer en la educación pública, que tenemos las mejores infraestructuras, de verdad, con gimnasios, con espacios, con bibliotecas, ¿no es cierto?, equipadas, que todos los años van incorporando nuevos textos, salas de clase. Todos los colegios los tenemos con internet actualmente, todos. Ahí Starlink nos ha permitido, ¿no es cierto?, llegar a lugares donde antes no había, entonces tenemos internet en todos los colegios, satelital. Por lo tanto, sí, yo creo que este va a ser un momento de inflexión en materia de educación pública en Chiloé, y que muy pronto vamos a tener grandes resultados, como el que te decía yo hace poco, que una escuelita de Dalcahue vino acá a Santiago y salió campeona nacional en las bandas escolares, ¿no es cierto?, bandas de guerra, y eso también es mucho orgullo de la ciudadanía, porque ellos se conformaban y se apoyaban de las mismas familias, y hoy en día tienen el apoyo del SLEP. Antes no había tanto apoyo, y hoy día nosotros podemos decir, nosotros los trajimos en bus hasta acá, vimos el hotel para que se quedaran, ¿no es cierto?, todos los días necesarios. Hay un apoyo distinto. Hay un apoyo distinto. Tenemos ahí ahora cambio de instrumentos musicales, el tema de los desafíos con la vestimenta de los chicos, porque todo esto corría por cuenta de las familias. Y para nosotros los pilares que tiene la educación pública son la actividad física, el deporte, la actividad cultural y lo académico. Esas son 3 columnas en las cuales nuestra educación pública se fundamenta, y sabemos que si las fortalecemos las 3 por igual, muy rápido los resultados de felicidad académicos se van a empezar a dar. Bueno, Pablo Baeza, director ejecutivo del Servicio Local de Chiloé, muchas gracias por estar con nosotros entre columnas. Y muchas gracias a ustedes también por haber estado compartiendo con nosotros acá entre columnas esta conversación, donde logramos sostener un diálogo sobre la educación, y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos.